Shabbat Shalom para todos y todas. Hoy estaremos compartiendo la parashá número 24. Compartiremos el comienzo del tercer libro de Moshe, Levíticos o Vayikra. Justamente este libro comienza con esta palabra, Vayikra, que significa y llamó. Esta porción de esta semana irá desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 5, verso 26. La tradición rabínica da en llamar a este libro como Sefer Torah Kohanim, o sea, el libro de los sacerdotes, ya que en este libro se regula la actividad de los sacerdotes. Se puede pensar que este tercer libro se refiere al culto a Elohim en el Mishkan o en el tabernáculo, y todo lo referente a los Kohanim, a los sacerdotes, y lo concerniente a su servicio. Además, trata con las normas de vida y de conducta de los propios Kohanim, que deben vivir de acuerdo a sus funciones. Por eso el libro es llamado Torah Kohanim o Levítico, como fue traducido por los 70, o libro de la ley, de Korbanot, de las ofrendas. Pero también puede verse el libro de Vayikra, de Levíticos, como el libro que habla de cómo Elohim redimió un pueblo especial para santificarlo. Este tercer libro, que sería como el código que regula la vida espiritual de todo Israel, visto como pueblo de Elohim. Como está escrito en Vayikra, capítulo 26, verso 46, estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Adonai entre sí los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moshe. Y en Vayikra, Levítico, capítulo 27, verso 34, estos son los mandamientos que ordenó Adonai a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Por eso al comienzo, los pasuquín o los versículos del 1 al 16 muestra cómo Israel debe acercarse a Elohim a través de los diferentes korbanot o sacrificios que el Eterno ordenó que se ofreciera en el Mishkan o en su santuario. El libro Vayikra, Levítico, ofrece un resumen de los 6 diferentes sacrificios que han sido presentados hasta entonces, según está escrito. Dice nuestra Torá: esta es la Torá de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Nosotros vamos a encontrar el detalle de estas korbanot o de estos sacrificios o ofrendas en la Torá. Muy bien podemos ver que se nos habla de la ofrenda de ascensión, o en el idioma sagrado, Olá. En Vayikra, en Levíticos, capítulo 1, desde el verso 1 al 17. También en el capítulo 6, verso 8 al 13. Y confirmamos también en Hebreo, capítulo 6, versos 1 al 6.
También podemos ver el detalle de la ofrenda de oblación en el idioma santo, Minjá. La encontramos en Levítico, Vayikra, capítulo 2, verso 1 al 16, capítulo 6, verso 14 al 18, y en el Seder de Hebreo, capítulo 4, versos 7 al 11. Y allí veremos que era como una especie de pan o de harinas provenientes de los granos. También tenemos el sacrificio de pecado, llamado en nuestra lengua santa Hatat. Lo veremos en Levítico, Vayikra, capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 13, capítulo 6, verso 24 al 30, y en Hebreo, capítulo 6, versos 17 al 23. Todo lo referente a las cabras, a los corderos o terneros que eran sacrificados. También tenemos el sacrificio de culpa en nuestra lengua santa, Asham, detallado en Vayikra, Levítico, capítulo 5, verso 14, capítulo 6, verso 7, y en Hebreo, capítulo 5, verso 26, capítulo 7, versos del 1 al 10. Tenemos también las ofrendas de consagración en nuestra lengua santa, Miluín. De eso se habla en nuestro Seder Shemot o Éxodo, capítulo 29, verso 1 al 37. En el Seder de Levítico o Vayikra, capítulo 6, versos 19 al 23, y en el Seder de Hebreos, capítulo 6, versos 12 al 16. También tenemos las ofrendas de paz en nuestra lengua santa, Slamín, detalladas en Levítico o Vayikra, capítulo 3, verso 1 al 17, y capítulo 7, versos 11 al 36. Allí veremos detalle de todos estos sacrificios o estas ofrendas, también llamadas en nuestra lengua santa Korbanot. Amados hermanos, es interesante saber que la palabra hebrea aquí empleada y traducida como Korbanot significa en español sacrificio, también inmolación, ofrenda, oblación, pero que también viene de la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios ordenados por el Eterno es poder acercarse a Hashem y presentarse delante de Él, y a través de ellos obtener el perdón o beneficio de Hashem por haberse llegado a Él arrepentido o agradecido con un corazón sincero y humilde. ¿Podemos entender esto? Ciertamente. Amén. Baruch Hashem. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Shemot, en Éxodo, capítulo 23, verso 15, capítulo 34, verso 20,
Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. Allí veremos la confirmación escrita en nuestra Torá, donde todos estos versículos o estos pasuk dicen lo mismo. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Según el judaísmo de la época del templo, la ofrenda olá, que es la de ascensión, y la ofrenda minjá, que es la de oblación, podía ser ofrenda por hombre o mujer. Estas dos ofrendas son llamadas hermanas, y es porque son ofrendados por motivos muy similares y se parecen entre ellos. Tanto la ofrenda ascensión y la oblación son ofrendas voluntarias. Como está escrito en Vallicrá, capítulo 1, verso 3, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptada delante de Hashem. Aquí el texto nos enseña, el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de reunión. Antes de continuar con el orden de los sacrificios, veamos el significado de algunas palabras. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. La raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un olé es uno que hace aliyá, es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga, o uno que inmigra para Israel. Entonces de aquí aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, este sacrificio tiene que ser con fuego. El Eterno siempre da oportunidad a todo ser, bien sea rico o pobre, para que se acerque a Él por medio de los sacrificios, como está escrito: mas si no tuviese lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efá de flor de harina para expiación. Hago yo esta observación para ir a un pasaje del cual se ha interpretado de varias maneras. Dicho pasaje es lo que está relatado en Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos 3 al 5, donde dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín o Caín trajo a Hashem una ofrenda, una minjá, una oblación del fruto de la tierra. También Hebel o Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Hashem miró con agrado a Hebel o Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda de oblación no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. La ofrenda de Abel fue un animal. Caín ofreció una oblación de cereales y frutos de la tierra.
La Torá me indica que ambos no eran pobres, porque uno poseía rebaños de animales y el otro terrenos donde sembraba, o sea, tenía ambos posesiones. La sencilla respuesta de la pregunta que muchos se han hecho durante tanto tiempo es: la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no era pobre y poseía animales, por lo que podía haber sacrificado un animal. Pero veamos esas razones de peso por la cual la ofrenda de Caín no fue aceptada. Primero, no tenía en ese momento una actitud correcta hacia Hashem. No le dio de lo mejor y de lo más preciado. Segundo, no tenía esa actitud correcta hacia su hermano. La relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda ante Hashem. Está escrito en Matitiao, en Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Tercero, no ofreció animales, sino solamente del producto de la tierra, teniendo la posibilidad de haberlo hecho. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había dado en el huerto cuando Hashem sacrificó un cordero para vestir a los hombres y así cubrir su desnudez que había sido producido por el pecado. A veces nos preguntamos, ¿a qué vienen todas estas cosas? Estos holocaustos, estas oblaciones, estos sacrificios de paz. Simplemente porque el Eterno siempre ha querido que su pueblo sea santo. Si nosotros vemos en Shemot, en Éxodo, en ese libro, que Elohim habló desde el Sinaí a donde no podía acercarse el pueblo, en Levítico habla desde el tabernáculo en el que mora para enseñar lo que según la santidad divina es adecuado que hiciera el pueblo para acercarse a él y tener comunión con él. En Vayikra, en Levítico capítulo 19, verso 2 dice: porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis santos porque yo soy santo. Entonces, así como el Eterno proporcionó a Abraham el cordero a cambio de la vida de Isaac para el holocausto, e hiciese el sacrificio con derramamiento de sangre, asimismo ha provisto Hashem el cordero y el derramamiento de su sangre para la expiación de nuestros pecados y ofrecernos vida eterna a través de nuestro Mesías Yeshua. Debemos entender y comprender la cualidad redentora de la sangre del Mesías Yeshua. Su sangre es única. No es como y no puede ser como la sangre de cualquier otro ser humano. Ningún hombre puede redimir la vida de otro o dar al Eterno un rescate por él. Pero Elohim me redimirá de las garras del Seol, porque él me llevará. Así dice Tehilín, nuestro salmo, en el capítulo 49, versos 7 al 15. El hombre mortal no puede por ningún medio redimir la vida de otro. Dice el Tehilín 49, versos 7 y 8, porque el precio por él es muy alto, y puesto que nadie cesa de ser para siempre. Solo Adonai puede pagar el precio por redención eterna. Y lo más importante,
que el precio establecido por esta redención es sangre sin pecado, sin contaminación. Si vemos en Levítico capítulo 17 verso 11, nos dice la Torá: porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. El hombre mortal no puede expiar al hombre caído, porque toda la humanidad sufre de envenenamiento universal de la sangre, porque su sangre está contaminada. Cuando Elohim formó el cuerpo de Adán del polvo, él no fue un ser viviente hasta que Elohim sopló sobre él el aliento de vida. Como está escrito en Génesis capítulo 2 verso 7, entonces Adonai Elohim formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en una alma viviente. Según el diccionario Strong, aquí este aliento es Neshama, que también significa brisa o inspiración divina, intelecto, alma, ruach o espíritu. Además, vida es hay, carne, criatura viviente, cosa, bestia. Cuando Hashem sopló sobre Adán, él se convirtió en un alma viviente, un Hay Nefesh, una criatura viviente, un animal, un cuerpo, un hombre, un alma. La vida que Elohim sopló en Adán tenía que ver con sangre. En Vayikra, en su capítulo 17, verso 14, porque era vida, y la vida, Nefesh, de la carne, está en la sangre. También, mientras en el Edén, Adonai advirtió a Adán no comer del árbol, según Bereshit, capítulo 2, verso 17, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Pero Adán le dio una mordida, y el veneno en esa mordida, en ese bocado prohibido, contaminó la sangre de vida de toda la humanidad. Ya que todos descendemos de aquel que comió del árbol prohibido, nosotros por supuesto sufrimos de igual manera de esa afección en la sangre. En Hechos, capítulo 17, verso 26 está escrito: de un hombre él hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra, fijó los límites de sus territorios y los periodos cuando fueran a prosperar. Por tal motivo ningún hombre puede pagar el precio de la redención eterna. Todos nosotros, sin excepción, estamos destinados a morir. Todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, todos contaminados por la sangre de Adán. Todos menos uno, Yeshua. Yeshua es la excepción a la contaminación de Adán, porque él no tiene la sangre de Adán fluyendo en sus venas. En vez, él tiene la sangre pura de su Padre Celestial. He aquí la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Leyendo un libro, dice que durante el embarazo, la mujer no contribuye ninguna sangre en lo absoluto al feto. Y que Elohim creó a la mujer de esta forma para que un día él pudiera usarla para traer al nuevo Adán. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 al 47 dice: así dice la Escritura: el primer hombre
Adán fue materia con vida, pero el último Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Uno en el cual fluía la sangre pura y sin contaminación de su Padre Celestial. Cual sangre sin pecado está capacitada para redimir el pecado. En el libro que les mencioné dice lo siguiente: la sangre que fluye en las arterias y las venas de un niño aún no nacido no es derivada de la madre, sino que es producida dentro del cuerpo del feto. Aún es solo después que el semen entra en el óvulo que el feto comienza a producir esa sangre. Voy a ponerles o a ilustrarles algo simple. Piensen en el huevo de una gallina. Un huevo sin fertilizar es simplemente un óvulo. Por supuesto, en una escala mucho mayor que el óvulo humano. Puedes incubar ese huevo sin fertilizar, pero él nunca crecerá. Más bien, se secará completamente. De allí no resultará ningún pollito. Pero si ese huevo es fertilizado por la introducción del semen masculino del gallo, traerá a la luz la presencia de vida en un embrión. Después de unas horas se puede ver claramente pequeñas vetas de sangre manifestando la presencia de sangre. Y la vida está en la sangre. La escritura declara en Hebreo capítulo 9 versos 13 y 14: porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo, a Hashem, como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. En Hebreos capítulo 13 verso 12, en Hechos capítulo 26 verso 18 y en 1 Corintios capítulo 1 verso 2 dice: así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta o fuera de la ciudad, para apartar a la gente mediante su propia sangre. Lucas capítulo 24 verso 21, Gálatas capítulo 3 verso 13, capítulo 4 verso 5 habla de que Yeshua es nuestro Redentor. En Tito capítulo 2 verso 14 nos dice: él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. En Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 dice: deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Entonces Yeshua HaMashiach es nuestro Redentor, quien nos redimió y nos redime por su sangre. Pero si las madres contribuyen su sangre a la línea de sangre o descendencia sanguínea, entonces Yeshua hubiera adquirido la sangre de Adán de su madre, Miriam. Y si esto hubiera sido así,
entonces él hubiera ofrecido la sangre de Adán al Padre como rescate por nosotros. Lo que significa que Yeshua quebrantó la inquebrantable escritura, porque el hombre no puede redimir al hombre. Solamente Hashem puede proveer redención eterna. Para ser nuestro Redentor, Yeshua tiene que ser nuestro Elohim, Dios Hijo. Él no puede ser un hombre en el sentido normal de la palabra. Y esto está probado porque Yeshua es la palabra del Padre. Y lo podemos ver en Juan, capítulo 1, verso 1. En Geburó, en Hechos, capítulo 20, verso 28, Shaul habla de la sangre que compró a la Kehilá mesiánica. Dice: velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Ruach HaKodesh lo ha puesto como dirigentes para pastorear la Kehilá mesiánica de Hashem, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio Hijo. Ustedes han venido al monte Sión, esto es la ciudad del Elohim viviente, Jerusalén celestial, a millares de malachim, de ángeles, a una asamblea del primogénito, cuyos nombres están escritos en el cielo, a un juez, quien es Elohim de todos, a Ruahim, a espíritus de gente justificada que han sido traídos a la meta, al mediador de un nuevo pacto, Yeshua, y a la sangre rociada que habla de mejores cosas que la de Abel. Hebreos capítulo 12 del 22 al 24. Refiriéndose a la rúa del antimesías, Juan nos advierte diciendo: hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que un antimashía viene, y de hecho muchos antimashías se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino la persona que niega que Yeshua sea el Mashiach? Tal persona es un anti-Mashiach, está negando al Padre y al Hijo. Así es como reconocen al Ruach de Hashem. Todo Ruach, todo espíritu que reconozca que Yeshua HaMashiach vino como un ser humano es de Hashem. Y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Hashem. De hecho, es el Ruach del anti-Mashiach. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí ahora. Ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han salido al mundo. Personas que no reconocen que Yeshua HaMashiach ha venido como ser humano. Tal persona es un engañador y el anti-Mashiach. Todo esto puede usted corroborarlo. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 22. Capítulo 4, versos 2 y 3. Y en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Así que, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Shabbat Shalom.